Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y Algo Más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que usted pueda disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos. Hola, muy buenas noches. Es un placer de nuevo después de las fiestas decembrinas que pasaron y de las fiestas de fin de año, volver a estar aquí con ustedes en su programa Pláticas Médicas y Algo Más. Hoy vamos a iniciar este año 2017, pues continuando hablando de las profecías de Dios, continuar hablando de la historia de Dios y sobre todo de la teología científica de investigación del Señor. Es importante que pongamos atención a todo lo que está sucediendo actualmente en nuestro contorno, en nuestra tierra, porque es necesario, de alguna manera, tomar conciencia de que tenemos un Creador y que ese Creador requiere de nuestra atención, porque Él nos creó y nos creó para bien, para vivir bien, para estar en paz. Obviamente tenemos muchos problemas, siempre los vamos a tener, siempre nos van a atacar, siempre nos van a decepcionar, siempre vamos a tener problemas, pero eso no importa. La vida está hecha así, de esa manera. Y los problemas, acuérdense que son para brincarlos. De los problemas siempre tenemos que aprender lo positivo. Tomar de los problemas siempre lo positivo y desechar todo lo que es negativo. Porque si no, esto nos ocasionaría mucho más problema, mucho más daño. Yo en verdad quiero decirles que este día voy a iniciar la plática que me quedé hace algún tiempo de venir hablando de los profetas. Acuérdense que en la historia de los días martes veníamos hablando de la historia de Dios desde el Génesis. Pasamos por todo lo que es Moisés, ¿verdad? Lo que es David, el rey Salomón. Pasamos por todo lo que es Noé, todo eso, y entrábamos en los profetas. Les había yo hablado de algunos profetas. Y hoy vamos a hablar de un profeta que lo sacaron de la palabra de Dios. Lo sacó, pues, el catolicismo, porque este profeta que se llama Enoc es un profeta muy poderoso. Fue un profeta que fue muy querido por Dios, a tal grado que Dios lo transportó, lo transfiguró, se lo llevó vivo. Igual que Elías, ¿se acordarán que les hablé del profeta Elías? Porque fue un profeta que en aquellos tiempos en que había mucha maldad, cuando él vivió, él fue de los muy pocos, si no es que el único, que se dedicaba a proclamar la palabra de Dios con verdad y con amor, ¿sí? Sobre todo para tratar de someter a la gente, o de guiar a la gente más bien, a no desviarse de Dios y someterse al amor de Dios. Pero se vio perseguido porque hablaba con la verdad, lo querían matar, pero como él se entregó de plano, de lleno, al 100% a Dios, Dios lo recoge, lo toma para sí y se lo lleva y trasciende a través de los cielos, al igual que el profeta Elías. Quiero decirles que los profetas existieron en la antigüedad, en los tiempos bíblicos del Primer Testamento. En la actualidad ya no hay profetas. No se dejen engañar que en las iglesias que el profeta, que la profeta, simplemente por su forma de hablar y su forma de actuar, dense cuenta que para nada le llegan ni siquiera a los talones a un verdadero profeta como fueron los profetas de Dios. Entonces, Enoc fue quitado, fue arrancado de verdad de la Biblia, porque no sé si me voy a llevar 2 o 3 programas hablando de Enoc, pero de verdad su evangelio es tremendo, ¿sí? Habla de todo, de la iglesia católica, habla de tanta maldad que ahorita hay, habla de cómo no puede ser un solo gobierno a través de una sola iglesia, que es la iglesia católica, y habla de muchas cosas. Pero antes de eso, pues nos vamos a ir a nuestra alabanza para adorar a Dios. Y el tema médico se llama cardiopatía pulmonar. Es el tema médico que vamos a tratar esta tarde. Vamos a ir a nuestra alabanza, vamos a cantarle a Dios, vamos a postrarnos ante Dios, agradeciéndole que nos ha dejado iniciar un nuevo año, un nuevo 2017, pero siempre con fe, con la esperanza de superarnos, con la esperanza de cada vez irnos puliendo. Sé que es muy difícil encontrar la perfección, pero Dios lo que espera es que le echemos ganas,
que vayamos cambiando. Es lo que desea. Yo les propongo que este 2017 traten de dejar de decir groserías, traten de dejar de fumar, traten de dejar de tomar, traten de dejar de robar, de violar, de asesinar, de fornicar, de hacer todo eso, para que nos vayamos poco a poco puliendo y Dios nos vaya tomando en su amor y nos bendiga, nos proteja y tengamos un futuro mejor, porque de verdad ya estamos en la tribulación y ya las cosas están de verdad muy difíciles. Se han cumplido muchas profecías y se están cumpliendo muchas profecías que fueron enmarcadas en la palabra de Dios y no hacemos caso, no nos damos cuenta, preferimos seguir en nuestro mundo social, en nuestro mundo mercantil, en nuestro mundo de las cosas, y realmente es importante que adoremos a Dios y que le agradezcamos nuestra existencia. Él nos creó para adorarlo y para aportarnos lo mejor posible. Sé que es difícil, a todos y cada uno somos seres humanos, nos cuesta mucho trabajo, pero hay que lograrlo. Acuérdense que a Dios le agrada el corazón arrepentido y humillado y postrado ante Él. Pero antes nos vamos a nuestro tema, a nuestra alabanza, para adorar a Dios, sino antes pedirle en este momento por la gente necesitada. Hay mucha gente que no cenó en Navidad, hay mucha gente que no comió en Año Nuevo, que no tuvieron para una cena, que no tuvieron para un regalo, que no tienen ni siquiera una cobija para taparse. Entonces hay que orar por ellos, porque es gente que está mucho más desprotegida que nosotros. Nos vamos a nuestra alabanza, oración y regresamos con ustedes. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya.
Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria, es el rocío de su gloria. Así es, vamos a hablar del gran profeta Enoc. Miren, en aquellos tiempos Jehová nombraba profetas para que transmitieran las advertencias y los mensajes relativos a la adoración verdadera y al Mesías. Acuérdense que cuando Dios creó a Adán y Eva, desde ahí hubo una necedad, un desafuero, una desobediencia, ¿no? A través de Eva y a través de Adán. Y ahí empezó a pervertirse la humanidad desde entonces. Desgraciadamente, la maldad siempre nos va a estar rodeando. Y muchas veces, si le hacemos caso a esa maldad, es la que nos va a perjudicar en nuestra existencia y nos va a perjudicar en nuestro alrededor. Y eso es lo que pasó con Adán y Eva. Entonces Dios tenía que necesitar de unos profetas que transmitiesen el mensaje de Él, o sea, el proyecto que Dios tenía, lo que Él quería realizar y para qué era todo esto. Y los profetas, como su nombre lo dice, profetizaban la palabra de Dios con mucha antelación, con muchísimos años de advertencia. Porque al final de cuentas, el proyecto de Dios es el mismo y no ha cambiado. El proyecto de Dios es que vivamos en un paraíso sin guerras, sin odios, sin rencores y sin enfermedades y sin todo lo malo que ahorita nos está rodeando. Para eso Dios escogió al primer profeta, que se llama Enoc. ¿Por qué yo no hablé de Enoc al principio? Si era el primer profeta, porque yo al principio hablé de otro profeta, más no de Enoc. Porque tenían ustedes que entender poco a poco que era un profeta. Y los profetas más conocidos son los que dejaron en la Biblia. Al único que desterraron o sacaron fue a Enoc. Pero lo sacaron porque sus profecías eran muy fuertes. Ustedes poco a poco van a ir viendo, con el paso del tiempo, los 2-3 programas que nos lleve este tema, van a irse dando cuenta de qué tan fuertes son las profecías de Enoc. Su evangelio es muy largo, ¿sí? Entonces, el profeta Enoc en aquellos tiempos fue uno de los únicos, si no es que el único, que realmente respetaba a Dios y que se dedicaba a Dios y a su familia, porque tenía familia. Por aquel entonces, los hombres vivían muchos años. Alguna vez una persona me comentaba: doctor, la palabra de Dios me envuelve mucho, porque ¿cómo es posible que vivían 900 años, 700 años, 500 años? En aquel tiempo la gente vivía mucho. Desde la descendencia de Adán y Eva
Adán también vivió mucho. Tenemos a Matusalén, que también vivió mucho, pariente de Enoc. Pero se fue reduciendo los tiempos de la vida, porque en la misma palabra de Dios está marcado esto. Se reducirán los tiempos para que los justos más pronto estén con Dios. Por eso es que se ha reducido la edad en las personas. Todo tiene un porqué. O sea, no hay nada oculto, no hay nada que esté mal. Cuando analizamos la palabra de Dios desde un punto de vista teológico, científico, pero con fe y amor a Dios, Él mismo nos va aclarando las cosas. Él mismo nos va abriendo las brechas para que vayamos descubriendo los secretos de su palabra. Yo los he invitado, aquí en el programa los hemos invitado, que se metan a estudiar la palabra de Dios. Es un mundo maravilloso, es un mundo mágico que nos va transformando poco a poco. Sobre todo nos enseña a perdonar. Nos enseña a perdonar y a seguir adelante. A veces es muy difícil, pero cuando perdonamos, a Dios le agrada mucho eso, porque prácticamente estamos dejando en sus manos todo lo que nos pueda estar pasando. Pero hay que tener fe. La misma palabra de Dios dice, si tuvieses fe podrías mover una montaña de un lado a otro. Y así es. Aunque en estos tiempos se han perdido muchas cualidades, se han perdido muchas cosas, en la actualidad podemos ver a una persona tirada y no la levantan o no la ayudan, podemos ver peleándose a dos personas y no los separan, la gente tiene un pequeño percance automovilístico, a lo mejor ni le pasó nada a los coches y se bajan muy groseramente a pelearse y a agredirse y luego pues a hablar con groserías y ofenderse. Hay muchas cosas que ya están muy mal. El día de ayer subiendo por la calle, me dio mucha tristeza, porque el día de ayer subiendo por la calle Hidalgo, aquí en la ciudad de Huamantla, en un parquecito que está ahí en la calle Hidalgo, no recuerdo el nombre, me parece que se llama, no recuerdo el nombre, pero está aquí luego por el centro, un parque, no es el parque del centro de Huamantla, sino que está subiendo por la calle Hidalgo. Pues yo iba bien tranquilo, ¿no? Bueno, inmiscuido en mis pensamientos y cosas por el estilo, y de repente volteo y veo a dos jovencitas, no sé, de 14, 15 años besándose, acariciándose, abrazándose en pleno centro público, en pleno parque. Entonces no cabe duda que se están cumpliendo las profecías de Dios, ¿no? Y no puedes decirles nada porque, pues, ¿quién es uno para decirles, no? Y en primer lugar. Y en segundo lugar, ya se autorizó. Sí, así como ya se autorizó el uso de la marihuana. O sea, están pasando ya muchas cosas. Y si los padres de familia no hacemos caso de cuidar a nuestros hijos, muchas veces como que decimos, es el hijo del vecino, es el hijo de fulanito de tal, y no creemos que en nuestra propia familia pueden estar pasando cosas. Mejor vigilen, chequen, porque los hijos están realmente muy mal, muy mal. Tenemos que vigilar qué andan haciendo, con qué amistades están, porque a mí no es la primera vez que veo esto, pero de alguna forma sí es la primera vez que lo veo en Huamantla. Y sí me causó, pues, ¿cómo decirles? Mucha tristeza, ¿no? Porque eran unas señoritas de 14, 15 años de edad, o máximo 16 años, ahí besándose, acariciándose en plena presencia del público. Da tristeza, ¿no? Porque realmente ya estamos en esos tiempos. Entonces tenemos que hacer caso de las profecías. Por eso les he dicho, estudien la palabra de Dios. Enoc, mi amiga Venecia les va pasando un video que va pasando lo que es lo de Enoc. Y Enoc en aquellos tiempos pasaba lo mismo. En los tiempos de Enoc estaba pasando mismamente lo mismo. Dije, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque también en aquellos tiempos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, no respetaban a Dios, se embriagaban, hacían muchas cosas. Y Enoc era de los pocos que estaba dedicado a Dios y a respetarlo. Y después de eso, pues viene el diluvio, ¿no? Viene el diluvio a través de Noé, que también es descendencia de Enoc. Todo tiene un porqué. En aquel tiempo, Enoc tenía unos 365 años, 4 veces más de lo que hoy consideramos una vida larga. Y realmente para sus 365 años estaba prácticamente a la mitad de su vida. O sea, estaba joven y dedicado a Dios, dedicado a la palabra de Dios. Entró en comunicación con Dios. A Enoc le costó mucho trabajo, porque Enoc era un hombre muy solitario y había perdido la fe en todo. Pero cuando él ya se encontraba en un punto terminal de que ya no confiaba en nada, se encomendó a Dios. Es un ejemplo. Se encomendó a Dios y le pidió a Dios postrado en el piso
que le ayudara con sus problemas, que le ayudara con lo que estaba pasando. Y inmediatamente Dios lo tomó porque fue de corazón. ¿De qué sirve que hay gente que está postrada en el piso, pecho, y llora y gritan y se revolotean en los templos, si al salir a la calle critican, señalan, y además de eso no tienen amor en su corazón? No saben perdonar, no saben seguir adelante, no saben ayudar al que lastimaron, no saben entender por qué pasaron las cosas, por qué se suscitaron las cosas y darle solución, más cuando ha pasado tanto tiempo. Entonces, ¿de qué sirve eso? Eso es falsedad, es hipocresía, es apostasía. Pero culpa de esa forma de ser de las personas es de su propio pastor, del guía espiritual que tienen. Porque de alguna forma la gente acude, ¿no? Y se basa en lo que el pastor les diga. Entonces, el 50% es culpa del pastor y el 50% es culpa de la persona, porque la persona no está loca, ni le pusieron una pistola. Tiene pensamiento y tiene cerebro para pensar y decidir qué hacer. Entonces, en la actualidad ya no hay profetas, ¿sí? Si les dicen en una iglesia, es que el profeta fulano de tal, no es cierto. Pónganlos a prueba y verán si son profetas, ¿sí? Profetas existieron en aquellos tiempos y eran tan claros como el agua cristalina, tan precisos como la palabra de Dios, ¿sí? Y tan honrados y llenos de fe y de amor a Dios y respeto a Dios, totalmente. Se preocupaban por el prójimo, lo ayudaban y salían adelante. Y Enoc era así, pero cuando llegó un punto culminante de su vida, en que había perdido la fe, porque todos podemos perder la fe. ¿Por qué? Porque nos dañen, nos hieran, nos lastimen, y podemos perder la fe, pero el chiste no es ese, porque el diablo nos está haciendo perder nuestra fe. El chiste es levantarnos en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la espiritualidad de Dios, y pedir que su espíritu, su maravilloso espíritu, nos proteja, nos acoja, nos acurruque. Y cuando Dios ve esa fuerza de amor de nuestro corazón, eso es lo que le agrada a Él. Por eso es que cuando una persona es de lo peor, era un violador, un asesino, una persona de lo peor, pero su corazón le agradó a Dios. Porque a lo mejor por las circunstancias está así, o por los errores, ¿no? O porque estamos en contacto con la maldad. Pero cuando nos frenamos, nos paramos, nos arrepentimos y decimos, ya no más, voy a buscar a Dios, es cuando empezamos otra nueva vida, que cuesta mucho trabajo. Y es cuando nos empiezan a criticar y nos empiezan a señalar, ¿cómo? Pero si tú eras esto, ¿cómo? Pero, y no te lo creen. Pero es verdad, está sucediendo, está pasando esa transformación, pero esa transformación, el motor que impulsa esa transformación es el Espíritu de Dios y el amor y la fe que le tengo yo a Dios. Y así es lo que yo, y en este programa les invitamos, que tengan amor y fe en Dios. Hay gente que hasta se burla de la fe y dice, sí, ten fe, ¿cómo no? Como diciendo, eso no existe, eso no funciona. No, sí existe y sí funciona. Pero tenemos que llegar al fondo, al piso, para comprender la fe y el amor de Dios, ¿sí? Muchas veces es sufriendo, con los golpes de la vida, con las escaseces de la vida, con alguna enfermedad grave, etc. Pero si Dios ve esa transformación de nosotros de corazón hacia Él, en fe, créanme que sucede el milagro. Y en Enoc eso pasó. Ya estaba al borde, ¿no? Al borde de que ya no quería saber nada, bueno, ya no quería ni existir. Pero se encomienda al Espíritu de Dios y Dios lo hace profeta, ¿sí? Dios lo hace profeta y empieza a profetizar cosas tremendas. Yo los invito a que se metan al internet y pongan ahí el Evangelio de Enoc. Es larguísimo, son muchos, más de 40 y tantos evangelios. Y ahí lo van leyendo con calma y se van a dar cuenta de que todo lo que ahí va escrito, está escrito, ya sucedió. Enoc, ¿por qué lo desterró el Vaticano de la Biblia? ¿Por qué? Porque al inicio habla Enoc de que vio una nave en llamas, que lo llevó al cielo y al universo, y que pudo contemplar las estrellas, y que pudo contemplar el límite del universo donde se encuentra Dios nuestro Señor en su trono, y que observó una gran ciudad hecha de plata, de metales preciosos, de rubíes, de cristales preciosos. Él vio la nueva Jerusalén, es lo que él vio, y vio unos hombres altos que lo llevaban, que eran esos hombres altos son querubines o ángeles.
Él no tuvo contacto con extraterrestres ni nada por el estilo, absolutamente. Cuando hagan investigación, búsquense medios serios, profesionales. No charlatanería ni tontería y media, no. Cosas profesionales y verán que encontrarán la verdad. Y es muy grata la verdad. La verdad que es real es muy grata. Ahí habla de que Dios mandó a esos ángeles a recoger a Enoc y le enseñó la vastidad o lo tremendo, lo grande del universo, de la creación de Dios. Le enseñó los confines de la tierra y después también le enseñó lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, y de que no, sobre todo, de que la gran ramera iba a ser un gran enemigo de Dios. Yo ya les he hablado de quién es la gran ramera, ¿sí? La gran Babilonia. Iba a ser un gran enemigo de Dios, por eso la quitaron. Porque dijeron, no, pues nos está echando tierra. Nos está echando tierra. ¿Por qué? Porque acuérdense que por sus frutos los conocerás. Lo mismo a la gente que es cristiana, por sus frutos los conocerás. Si alguna religión o si alguna organización católica, religiosa, la que sea, fuera real, en realidad no haría guerras, no mandaría a matar, no vivirían en esa magnificencia de dinero, oro, riquezas y lujos, y lo que obtendrían lo usarían para ayudar al que está mal, al que no puede comer, al que no tiene que vestir. ¿Por qué no se han ido a los lugares donde están los buitres comiéndose a los niños que están muertos de hambre? ¿Por qué no van y los recogen y les dan de comer? ¿Por qué no han parado las guerras? Porque al contrario, han provocado guerras. Entonces hay que tener mucho cuidado de la iglesia en la que estemos. Y no nada más ahí. Hay iglesias cristianas que son totalmente falsedad. Son totalmente un engaño. Miren, está bien difícil esto. Yo en lo personal, entre más estoy estudiando la palabra de mi Dios y que le agradezco me permita hacerlo, y que a veces de verdad me cuesta mucho trabajo entenderla, más espanto me da de lo que está pasando en la tierra, de cómo engañan a la gente, de cómo pueden hacer que la gente les lleve su dinero, les lleven sus cosas, y cómo le pueden hacer caso, peor que borregos, para su propio daño y para bienestar del que está a cargo de una iglesia, un pastor o lo que sea. Es muy difícil, por eso que hay que pedirle a Dios entendimiento. Cuando Dios tocó a Enoc, Enoc le dijo, pero yo quién soy, Señor, si hasta la fe he perdido, no quiero nada. Y Dios le dijo, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque yo veo en ti una semilla de amor en el fondo de tu corazón, y por eso me vas a servir. Y por eso lo tomó, y por eso le dijo, vas a ser mi profeta, y vas a hablar de esto y esto y esto con verdad. Algo parecido a Pablo de Tarso, el apóstol, el 13º apóstol, que ya les platiqué de Pablo de Tarso, que hablaba con verdad, y que Pablo de Tarso era un asesino de cristianos, y que se acuerdan que se le apareció Jesucristo y que le dijo, ¿por qué me persigues? Y lo cegó, y después ya le devolvió la vista, y desde ahí se dedicó Pablo de Tarso a proclamar el evangelio de Dios. No es un juego la palabra de Dios, y hay de aquel que la ofenda. Dice Dios, te podré perdonar todos tus pecados, menos que ofendas mi Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es muy importante voltearnos a Dios. Yo veo a la gente aquí mismo en mi comunidad, pasan asaltos, asesinatos, robos. El otro día estaban golpeando horriblemente dos hombres en una esquina y nadie los separaba. Bueno, ya me metí, por ahí me tocó un rasguño y los separamos. ¿Y por qué se pelean? Se estaban peleando por una tontería, que porque se le quedaba mirando el otro y que, o sea, pero lo estaban dejando pelearse. O sea, a la gente le gusta ver sangre, la gente le gusta ver carnicería, la gente le gusta, o sea, como que la gente, como que andamos totalmente sin hacer caso de lo que pase a nuestro alrededor, y no es así, porque están perdiéndose los principios, están perdiéndose los valores, se está perdiendo todo, y vamos a un ocaso que ciertamente está marcado en la palabra de Dios. Todo será destruido, todo el que practique el mal será destruido, y todo lo que se use para lo malo será destruido. Pero también dice la palabra, si volteas a mí, si me pides tu ayuda, si me pides entendimiento, si me pides tu protección, yo te la daré y las cosas van a cambiar. Nada más hay que hacerlo, eso es todo.
Y eso pasó con Enoc. Entonces lo trastoca a Dios y le dice, vas a ser mi profeta y vas a dar mi mensaje. Pero cuando Enoc empieza a hablar de Dios, en automático se pone en peligro de muerte. Y lo quieren matar, porque en aquel tiempo pues, ni siquiera creían en Dios, hablaban muy mal de Dios y andaban haciendo muchas cosas, algo como Sodoma y Gomorra, y lo empiezan a perseguir a Enoc y lo empiezan a corretear, y entonces él tiene que huir de su ciudad o de su pueblo donde habitaba, de su familia, y irse a las montañas y esconderse en las cuevas, en las cavernas solo. Imagínense qué vida, ¿no? Está tan terrible. Y ahí mismo se le aparece Dios y lo empieza a guiar en espíritu y es transportado a los cielos para ver la creación de Dios, para ver la magnificencia del universo, para ver la magnificencia de la tierra, pero también para ver la destrucción de la maldad. Con antelación, estoy hablando de hace muchos miles de años, pero muchos miles de años, mucho antes de Jesucristo, mucho antes. Estoy hablándoles de Génesis unos cuantos años para adelante, del inicio de todo esto. Enoc tuvo un hijo que se llamaba Matusalén, que vivió muchísimos años, ¿sí? Y también tuvo un nieto que se llamaba Lamec. Esto está en Génesis 5, 21, 23, 25, ¿sí? La vida de este personaje bíblico es un poco enigmática, incluso un poco confusa, ¿sí? Porque él era un hombre muy solitario, era un hombre muy triste. Imagínense que era pues de los pocos que se dedicaban a Dios y que no le hacían caso y lo querían hasta matar. Entonces era una cosa terrible, pero aparte su personalidad era así. Era una persona solitaria, amaba, sabía amar, sabía querer, pero era muy solitario, muy solitario, ¿sí? Entonces eso le ayudó, la soledad le ayudó a conocer más de Dios y a dedicarse más a Dios. Déjenme ver el tiempo, todavía tenemos tiempo. Enoc siguió, después de haberse ocultado en las cuevas, siguió caminando y andando con el Dios verdadero. Se encomendaba a Él para todo. Y la palabra dice que por lo menos 7 veces estemos orándole a Padre para que nos escuche. Y Él lo hacía a cada momento. Pues imagínense, solo, sin familia, sin compañeros, sin compañeras, comiendo lo que podía, lo que encontrara, lo que pudiera desenterrar de la tierra. Pero nunca desfalleció. Es como un ejemplo como de Job, que hasta lepra le dio y que hasta su esposa lo rechazó y todo, pero nunca desfalleció. Por eso les hemos dicho a ustedes aquí en el programa que tanto en las buenas como en las malas sigamos a Dios. Y todos tenemos tribulaciones, todos, de una forma, de otra. Yo acabo de pasar una tribulación terrible que me hacía casi perder mi fe, me hacía casi perder todo. Y yo hablaba con Dios y decía, pero ¿por qué estoy hablando de ti, Señor, estoy pasando esto? Ya entendí qué pasó, ya entendí qué sucedió, por qué pasó, por qué sucedió, ya me lo hizo entender. Es lo que tenemos que buscar en las tribulaciones. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y más cuando son situaciones que no buscamos nosotros de alguna forma directamente, ¿sí? Entonces tenemos que ver la manera de que en las buenas y en las malas estemos con Dios Todopoderoso, pedirle, encomendarnos a Él y ser como, tomar el ejemplo de esos profetas, de Enoc, de Elías, ¿sí? de Noé, todos ellos, ¿sí? Tomar el ejemplo de Job, cómo resistieron tanto al mal como a los ataques que sufrían por propagar la palabra de Dios. Aquí de este lado del mundo, no es tan atacada la gente que habla de Dios, pero hay del otro lado del mundo, sí, hay lugares donde los matan, los queman vivos, por el simple hecho de hablar de la palabra de Dios. Y la palabra dice, el que te sacrifiques por mí debe ser bendición para ti, porque en automático estarás conmigo. ¿Sí? O sea, si tú estás hablando de Dios y te sacrifican porque estás hablando de Dios, porque al final de cuentas a Enoc lo querían matar y lo buscaban hasta debajo de las piedras, pero Dios no lo dejó que lo mataran, lo ocultaba. Dios es inverosímil, así como es omnisciente, omnipresente, es inverosímil.
Nunca vamos a saber por qué Él hace las cosas o toma decisiones, pero siempre las va a hacer para bien, nunca para mal, porque en Dios no cabe la maldad. Dios no es hombre para mentir. Dios no es hombre para engañar, ni para hablar en falso. Dios es nuestro creador. Dios nos quiere que nos vaya bien. Y debemos tenerle temor, pero no el temor que conocemos en la tierra. Porque dicen, ¿cómo me pides que tenga yo temor a Dios? No estoy hablando del temor humano. Estoy hablando del temor de respeto, del temor divino. Que un día les voy a platicar un tema especial de eso. Un día les voy a platicar un tema especial sobre el temor a Dios. Que no es el temor que creemos que tenemos aquí en la tierra, o el temor que le puedo tener a mi vecino porque es muy malo. No. Estoy hablando de un temor especial, que es el temor de respeto a Dios, por amor, por agradecimiento de que Él me tiene en sus manos y es para bien. Y así pasó con Enoc. Entonces Enoc caminaba en los días de Enoc, el mundo iba de mal en peor. Es cierto que los seres humanos en la séptima generación, en la línea de Adán, estaban mucho más cerca de la perfección física que habían perdido Adán y Eva, y por eso vivían tantos años. Pero su moralidad y espiritualidad era un auténtico desastre. La gente era muy violenta, una tendencia que había empezado en la segunda generación cuando Caín mató a su hermano Abel. Ya les platiqué de Caín. Al parecer, uno de los descendientes de Caín presumió de ser aún más violento y vengativo que el propio Caín, ¿sí? Y durante la tercera generación surgió una nueva forma de maldad. La gente empezó a invocar el nombre de Jehová, pero no para adorarlo, ¿sí?, sino para faltarle el respeto. Y esto está en Génesis 4, 8, 23 y 26. También Enoc habla de los gigantes caídos del cielo, de los ángeles desterrados del cielo que tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra y que procrearon gigantes. Ya les platiqué de eso. Por eso es que les hemos dicho aquí en nuestro programa de huamancla.org que vayan dándole seguimiento a los programas. Seguimiento a los programas para que vayan entendiendo lo que les vamos platicando. Por eso a veces hasta les repetimos programas, para que vayan entendiendo lo que vamos platicando, porque todo lleva una secuencia, ¿sí? Para que lleguemos al final a algo maravilloso y verdadero, ¿sí? No sé cuándo suceda eso, ni en qué momento, pero va a pasar. Entonces tenemos que seguir este camino. En aquella época incluso existía una forma de religión falsa que imperaba en aquella época, por lo que Enoc tuvo que tomar una decisión. O sería como el resto de la gente, o buscaría a Dios, al Dios verdadero que había hecho el cielo, la tierra y el universo, y más en las condiciones en que se encontraba Enoc, ¿sí? Enoc decide imitar no imitar, sino decide seguir en fe a Dios, ¿sí? Y por eso es que en Génesis 5:22 leemos: Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Esta extraordinaria declaración que hizo Enoc ante Dios dejó ver que es el primer ser humano al que la Biblia describe de esta manera como el primer profeta de Dios. Y ahí mismo se dice que siguió andando con Jehová, le oraba en las noches, en el amanecer, en la noche, y le pedía que le diera pues la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento para poder hablarle a la gente y transformarla, porque estaban violentos, agresivos, o sea, había mucho lesbianismo, mucha homosexualidad, mucho alcoholismo de aquellos tiempos con los vinos que hacían en aquellos tiempos, mucho asesinato, mucha maldad, porque en aquel tiempo la gente todavía no conocía de los 10 mandamientos. Sí, estamos hablando del principio. Todavía no conocía de los 10 mandamientos, entonces cada quien hacía su propia ley. Pero habían olvidado a Dios. Habían olvidado que Dios había creado a Adán y Eva. Y entonces por eso habían caído en tanta maldad. Además de que el demonio, el diablo, siempre ha buscado cualquier forma de hacernos perder y no llegar a Dios. Siempre lo ha hecho. Después Matusalén también fue un hombre, hijo de Enoc, que también amó mucho a Dios. Y después les voy a platicar de Matusalén, ¿sí? También profetizó mucho Enoc sobre la gente de aquella época, ¿sí? Y habló mucho sobre cómo se comportaría la gente posteriormente a la desaparición de Enoc, porque les vuelvo a repetir, Enoc fue transferido
para que no viera la muerte. ¿Qué ni significa transferir? Significa transferirlo, pasarlo de un lado a otro. Por eso es que nunca encontraron su cuerpo. No significa que lo haya llevado al cielo directamente, sino lo transfirió para protegerlo, que no lo mataran. Nunca se volvió a saber de él, nunca se encontró su cuerpo. No sabemos qué hizo Dios con él, pero de que se lo llevó porque le agradó, así fue. Y porque siguió lo que Dios quería que siguiera, ¿no? La muerte de Enoc nunca se comprobó, es algo enigmático, algo que no sabemos qué sucedió. Lo único que sabemos es que fue transferido para que no viera la muerte. Esto está en Hebreos 11.5 y en Génesis 5.24 y en Juan 3.13. Ahí pueden ustedes checar todo esto. Por ejemplo, cuando Jesucristo sí fue llevado al cielo, que está en Juan 13.13, ahí sí claramente dice que fue llevado a los cielos y está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial. Pero en el caso de Enoc fue transferido a otro lugar, porque no crean que lo perseguían 2, 3 personas, eran pueblos enteros que perseguían a Enoc. Imagínense la desesperación, pueblos enteros que lo perseguían por el simple hecho de hablarles de la verdad y la palabra de Dios. Hasta aquí dejamos la primera parte de nuestro tema, Enoc, el profeta, ¿sí? El profeta que fue quitado de los evangelios de la palabra, de la Biblia, pero que pues ahora afortunadamente va saliendo a flote la verdad y se va descubriendo más y más escritos de Enoc y que van comprobando que existió y que fue un hombre de Dios y que desgraciadamente por conveniencias, porque siempre quieren dominar a los hombres, pues lo quitaron de la palabra de Dios, pero afortunadamente ahora ya podemos a través del internet pues salir adelante y estudiar todo esto. Nos vamos a ir a nuestro tema médico. El tema médico de esta noche se llama cardiopatía pulmonar. Mi amiga Venecia pues les va a ir poniendo un video de lo que es la cardiopatía pulmonar. Miren, el término cor pulmonale denota hipertrofia ventricular derecha y la insuficiencia final resultante de la enfermedad pulmonar. Sus características clínicas dependen de la enfermedad primaria y sus efectos en el corazón. El cor pulmonar es causado más comúnmente por un enfisema pulmonar obstructivo crónico. Ya les hablamos aquí de enfisema pulmonar. Causas raras incluyen neumocosniosis, fibrosis pulmonar, esquitosamiasis, sifoscoliosis, hipertensión pulmonar primaria, episodios repetidos de embolización pulmonar clínica o subclínica e infiltración pulmonar obliterante capilar o linfagítica por carcinoma metastásico. La hipoxia, que es la falta de oxígeno, es el denominador común de ese trastorno que conduce finalmente al cor pulmonale y luego a la falla pulmonar y la muerte del paciente. Y es horrible porque es una muerte por asfixia, es una muerte, pues no funcionan los pulmones, no podemos meter aire a los pulmones. Por eso es que deben dejar de fumar, no deben estar en un trabajo donde manejen polvos, cementos, residuos de polvos, de metales, porque todo eso se va a los pulmones. En las grandes ciudades contaminadas, ese smog se va a los pulmones. ¿Y qué hace? Los pulmones es una membrana muy delgadita, muy sensible, que tiene sus microporos para llevarnos a los bronquios y a los bronquiolos, y el tronco broncoalveolar y todo eso, pero se tapa esa membrana y ya no puede existir ese intercambio de oxígeno. Es lo mismo que sucede con el cigarro. El cigarro hace lo mismo. Ustedes sáquenle una radiografía a una persona que fuma y verán que van a encontrar carbón en esa membrana pulmonar obstruyendo el paso de oxígeno. Entonces, no, Dios nos dio unos pulmones para vivir, para estar bien, para respirar bien, para meter oxígeno a nuestro cuerpo, para que a la hora que corramos, hagamos ejercicio o simplemente estemos durmiendo, exista un buen intercambio de oxígeno a través de nuestros pulmones. Pero pues no los cuidamos y caemos en este gran problema que es muy grave, el cor pulmonale o cardiopatía pulmonar, y que afecta al corazón, al sistema cardíaco, como ya les expliqué. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se presentan en la cardiopatía pulmonar? Los síntomas que predominan del cor pulmonale compensado se relacionan con el trastorno pulmonar e incluyen mucha tos crónica, disnea de esfuerzo. ¿Qué significa disnea? Que a la hora de hacer un esfuerzo, correr una calle o 2 calles, se nos dificulta poder respirar, no podemos respirar.
Respiraciones sibilantes, zumban. Hay ocasiones que hasta sin el estetoscopio el paciente tiene un zumbido en los pulmones. Se fatiga muy fácilmente y hay mucha debilidad. Y en ocasiones llega a tener el paciente cianosis. ¿Qué es cianosis? Como no llega oxígeno a las partes distales de nuestro cuerpo, como son las lenguas, los labios, la punta de los dedos, se empiezan a poner moradas. Cuando la enfermedad pulmonar causa insuficiencia ventricular derecha, puede intensificarse aún más estos síntomas y entonces también hay síntomas cardíacos, ¿sí? Porque hay una válvula que también se afecta por la válvula pulmonar que también se afecta por este problema. Asimismo, también es muy posible que se presente edema gravitacional y dolor en el cuadrante superior derecho. Sí, los signos de cor pulmonar incluyen, como les dije, cianosis, hipocratismo, distensión de las venas del cuello, se les inflama esta vena, impulso ventricular derecho o signo de galope, o ambos, pulsaciones externales bajas o epigástricas prominentes, crecimiento y dolor hepáticos en el área del hígado. ¿Sí? El paciente también puede tener síntomas hepáticos porque pues hay una conexión con la vena aorta, la vena pulmonar y todo eso. Acuérdense que nuestro cuerpo Dios lo hizo interconectado. ¿Sí? El riñón ayuda al corazón, el corazón ayuda al hígado, el hígado ayuda al cerebro, el corazón ayuda al cerebro y viceversa. O sea, Dios es el universo más hermoso que ha creado Dios aquí en la tierra es el cuerpo humano. Es maravilloso. Ahorita estoy en un curso donde estamos estudiando la creación de la vida a nivel biocelular y biomolecular. Créanme que está maravilloso este curso que estoy tomando, pero basado precisamente en la cuestión teológico-científica biológica. Y es increíble, ¿cómo es posible que Dios creó proteínas, que Dios creó ácido ribonucleico, ADN, RNA, todo, nucleótidos? ¿Cómo es posible que una célula tenga sus mitocondrias y para qué funcionan? Digo, todo eso me lo enseñaron en la universidad y quizás hasta en la escuela secundaria, pero no como lo estoy estudiando ahorita, de manera teológico-científica y biológica. Y créanme que estoy preparando todo eso para un día traérselos y explicárselos y platicárselos para que vean. Ya en algún programa creo les pusimos algo parecido de eso y fue tanta la maravilla que me dejó esto que quise estudiarlo a fondo y es maravilloso descubrir cómo funciona nuestro cuerpo humano a través de las enzimas, a través de estas sustancias que nos hacen ver, oír, hablar, pensar, que nuestro corazón tenga un latido, que nuestro hígado funcione y trabaje. Digo, ya lo había yo aprendido, digamos, desde el punto de vista la universidad de medicina o la escuela de la preparatoria, la secundaria, pero nada que ver como lo estamos estudiando ahorita, ¿eh? Es mucho más profundo. Es como si me echara un clavado adentro de la célula y anduviera yo ahí nadando y viendo cómo funciona cada parte. Es maravilloso, pero desde un punto de vista espiritual y biológico. Cuando terminemos este curso, pues les traeremos los resultados y les platicaremos. Se van a quedar maravillados y van a cuidar su cuerpo. Créanme que lo van a cuidar, porque el secreto de cuidar el cuerpo humano es para vivir más años. Entonces, es lo que sucede en la cardiopatía pulmonar, ¿sí? Se afecta también nuestro hígado, se afecta el corazón y nos causa muchos problemas. ¿Qué estudios de laboratorio tenemos que hacer para diagnosticar la cardiopatía pulmonar? Normalmente con la sintomatología es más que suficiente, pero hay que hacer estudios. Sí, por ejemplo, hay que hacer un estudio de policitemia para ver cómo está la saturación de oxígeno arterial y para ver cómo están la policitemia, ver cómo está si es menor la saturación de oxígeno. Ahora ya existe un aparato, un oxímetro, que es muy práctico, se mete en el dedo y te dice cuánto tienes de oxígeno. Se tiene que hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, ¿sí? Y analizar bien el electrocardiograma. Se tienen que hacer pruebas de estudios diagnósticos, como el ecocardiograma, que nos ayuda mucho a darnos cuenta qué está pasando. Los gamagramas pulmonares, que también pueden ayudarnos. Y la angiografía de pulmón. Todos estos estudios nos los tienen que hacer. Miren, a mí cuando me llega un paciente de cardiopatía pulmonar, sí, le doy la consulta, lo examino, le hago un buen diagnóstico, un buen historial clínico y lo mando con el especialista.
porque este tipo de pacientes requieren de especialistas, ¿sí? Para que el especialista lo lleve más en su secuencia y lo logre sacar, porque a veces no sale el paciente, ¿sí? Tratamiento. ¿Qué tratamiento se le tiene que dar a un paciente que tiene este problema? Es esencial ponerle oxígeno, quitarles la ingesta de sal y de líquidos y los diuréticos. El dar digitálicos, medicamentos digitálicos casi no nos ayudan, ¿sí? A menos que haya un problema de fibrilación auricular, ¿sí? O una insuficiencia cardíaca derecha. Yo a los pacientes que me han llegado con cardiopatía pulmonar les he dado oxígeno combinado con un broncodilatador de tipo enzimático y un antiinflamatorio de tipo enzimático. Y me ha dado buenos resultados. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar en automático. Si el paciente está en un área donde le pega mucho el polvo de los cementos, de los aceros, de los metales, pues tiene que dejar de estar ahí. Tiene que llevar una vida tranquila, tiene que llevar una vida pasiva, tiene que tomar líquidos, pero no en gran cantidad. Se le tiene que ir dando poco a poco, quitarles la sal, darles vitaminas y minerales. A mí me ha dado buen resultado darle al paciente de cardiopatía pulmonar complejo B12 y vitamina E y coenzima Q10. Me ha dado muy excelente resultado, créanmelo. Y el omega 3, 6 y 9 me ha dado muy buen resultado en los pacientes con cardiopatía pulmonar. Ya cuando están más graves, pues los hemos mandado con el especialista, ¿verdad? Para que el especialista les dé su seguimiento y el tratamiento correcto que debe de tener. Hay un cor pulmonar que es compensado. Este quiere decir que se compensa por sí solo y el paciente se siente ligeramente mejor, no se siente tan mal y poco a poco se va recuperando. Pero lo importante de ese tipo de problemas es no contaminar nuestros pulmones, no contaminarlos, tomar mucha agua. Por eso les hemos platicado aquí en su programa Pláticas Médicas que hagan mucho ejercicio, no se enojen, no vivan en tensión, no vivan en depresión, no vivan en tristeza, en agonía. Si no pueden salir por sí solos, busquen ayuda en Dios y busquen ayuda en algún terapeuta, algún psicólogo, algún psicoterapeuta que los pueda ayudar a salir, porque la depresión es una enfermedad horrible, te agoniza, te destruye y se vuelve enfermedad porque se trastornan unas sustancias enzimáticas del cerebro y se vuelve una enfermedad. Y por eso la gente se mata, se suicida, porque les quita el raciocinio y pensamiento. Tomar muchas vitaminas, muchos minerales, tomar agüita. También me ha dado mucho resultado en este tipo de pacientes darles agua de árnica morada. Me ha dado muy buen resultado, créanmelo. Y tomar ajo morado. Muchos médicos no creen en las propiedades de las plantas medicinales y de los vegetales, pero pues no creen en ellos porque no los han usado, porque no los han estudiado. Pero antiguamente los aztecas, todas aquellas culturas, ¿cómo se curaban? ¿A poco tenían cápsulas de ampicilina? ¿A poco tenían cápsulas de aspirina? ¿O jarabes? No, ellos se curaban con plantas, medicinas y vegetales, ¿sí? Y hacían algunos preparados y con eso se curaban. Y en la actualidad está retomándose el uso de planta y medicina y vegetales a nivel biomolecular. Es decir, ahora ya extraen sus biomoléculas y empiezan a trabajarlas en los laboratorios haciendo un producto que a la hora de ingresar al cuerpo humano trabaja como medicamento. Entonces, pues hay que aprovechar esto. Les vuelvo a repetir, a mí en lo particular, yo tengo 25 años trabajando como médico y me ha dado buen resultado usar el ajo morado y la árnica morada con los pacientes que tienen cardiopatía pulmonar. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Quiero agradecer las llamadas. Me habló mucha gente que porque no hubo programas. Bueno, ya les expliqué porque hubo un descanso de las vacaciones y todo eso. Yo por mí pues hubiera seguido dándolas, pero también hay que respetar las indicaciones. Pero ya estamos de nuevo aquí con ustedes. El teléfono para cualquier pregunta, duda que tengan es el 247-47-1-6075. Y bueno, todo aquel que no tenga para su consulta, su medicina, acuda a mi consultorio, con toda confianza le voy a ayudar con la consulta y la medicina. Y el que no tenga trabajo y que no tenga para comer unas semanas o un mes, no sé, también búsquenos y les daremos lo que tengamos: frijol, arroz, lenteja, algunas sardinas, no sé, lo que pueda yo conseguir para podérselos dar para que puedan salir adelante con la condición de buscar trabajo. Y pues pedirles que no se olviden de encomendarse al Espíritu de Dios Todopoderoso y buscar a Dios, porque ya se vienen tiempos muy difíciles, ya está empezando la tribulación, y
y se vienen tiempos muy difíciles. Después les voy a platicar qué es la tribulación, y hay que buscar al Señor, pero sobre todo a Dios le agrada el corazón que perdona y que ayuda y que busca a Dios. Entonces busquemos a Dios Todopoderoso. Créanme que nos va a ir bien si así lo hacemos, aunque al principio parezca que no, porque es el diablo que impide. Pero ustedes sigan adelante, Dios siempre va a ganar. Gracias, agradezco a mi amiga Venecia. Que pasen una excelente noche y que descansen en la compañía del maravilloso y poderoso Espíritu de Dios nuestro Señor. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hola amigos de Radio Informativo Huamantla, es un placer saludarlos. Soy el doctor Miguel Ángel Gutiérrez Suárez y los estamos invitando a que vean nuestro programa Pláticas Médicas y algo más, donde en la primera media hora hablamos de la palabra y la historia de Dios, y en la segunda media hora hablamos de temas médicos en general. Así que los estamos invitando a que nos acompañen los martes y jueves de 7 a 8 de la noche para que ustedes puedan disfrutar de estos temas médicos y la palabra de Dios. Los esperamos.